Muy bien, para terminar con esta serie de prácticas en las que hemos estado revisando el efecto, la influencia que van a tener ciertos factores sobre la cinética enzimática, en la práctica número 7 vamos a revisar el efecto que van a tener los inhibidores. Para esto vale la pena recordar qué onda con la ecuación de Michaelis-Menten, la cual recordemos que describe la cinética enzimática de manera curva, lo cual, pues por supuesto, va a generar dificultades en la determinación rápida de ciertos parámetros como puede ser la velocidad de reacción, ya que sabemos que pues si tenemos una curva, pues va a ser un poco más complicado estar llevando a cabo las interpolaciones que tanto nos gustan en las curvas de calibración, por ponerles un ejemplo, su interpretación es un poco más complicada. Entonces, ¿qué pasa? Que para facilitarse la chamba, los bioquímicos emplean la ecuación de Line-Weber-Burke, que básicamente va a convertir la relación entre la velocidad inicial de la reacción y la concentración de sustrato en una línea recta, para pasar de esta curva a pasar a una curva normal con la que estamos tan acostumbrados a trabajar, con lo cual pues sabemos que eso es más fácil. Ahora, para llevar a cabo esto se trabaja con los inversos recíprocos. Recordemos que en matemáticas el inverso multiplicativo, recíproco o inverso de un número x, pues básicamente va a ser ese número que multiplicado por el número que nos interesa nos dé como resultado 1. Entonces, recordando nuestras clases de la primaria, pues básicamente es hacer los inversos, ¿no? Si tengo aquí 3 medios, nuestro inverso va a ser 2 tercios, ya que multiplicados pues nos darían 1. Si tengo, por ejemplo, aquí 8 enteros, tendré que poner 8 sobre 1 por 1 sobre 8, por 1 octavo, y nos va a dar 1. Bueno, entonces, si nosotros hacemos eso, realmente vamos a obtener esto de acá. Aquí le ponemos 1 sobre B, que va a ser igual a Km más la concentración del sustrato sobre Bmax sobre la concentración del sustrato. Si ustedes se dan cuenta, pues sencillamente lo estamos invirtiendo. Entonces, ¿qué nos falta por hacer ahora? Sencillamente es que esto se parezca un poquito más a la ecuación de la línea recta, que recordemos que es y es igual a mx más b más el intercepto. Entonces, lo que hacemos acá sencillamente es separar estas fracciones. Si lo hacemos de esta manera, nos damos cuenta que pues ya está tomando más parecido con la línea recta que nosotros conocemos. Y pues finalmente, nosotros solamente tendríamos que llevar a cabo la separación de los términos para poder observar concretamente nuestra ecuación que se parezca a la línea recta. Entonces ya con esta ecuación nos damos cuenta que se parece bastante a nuestra ecuación de la recta. Ya separamos los términos y ahora tenemos que 1 sobre velocidad va a ser igual a la constante de Michaelis-Menten sobre la velocidad máxima por 1 sobre la concentración de sustrato más 1 sobre Bmax, que ahora se parece bastante a nuestra ecuación de la recta. Si nosotros lo graficamos, obtenemos aquí una línea recta bastante bonita, donde tenemos que la pendiente va a ser igual a la Km sobre la Bmax que vemos acá, ¿sí? Luego tenemos que aquí nuestro intercepto en Y nos va a estar dando a 1 sobre Bmax, ¿sí? Y finalmente vamos a ver que X, la intercepción en X va a ser igual a menos 1 sobre la constante de Michaelis-Menten. Bueno, una vez que ya conocemos esto, pues nos damos cuenta que es más sencillo. Entonces, vamos a revisar rápidamente cómo es que se consigue esto. Realmente la ecuación de Line-Weber-Burke toma el inverso de la velocidad inicial de la reacción y el inverso de la concentración del sustrato. Y luego al graficar el inverso de la velocidad en el eje vertical y el inverso en la concentración del sustrato en el eje horizontal, pues vamos a tener una línea recta. Esta línea recta que tiene una pendiente intersección en los ejes X y Y, pues va a hacer que sea más fácil determinar los parámetros cinéticos como pues la Km que les acabo de mencionar y la Bmax, que lo que nosotros tendríamos que llevar a cabo en una curva normal, en una curva michaeliana o rectangular. Entonces, esto ha facilitado mucho la chamba para los bioquímicos. Y básicamente esto tiene un montón de aplicaciones, pero en esta práctica la vamos a utilizar para poder determinar con qué tipo de inhibidor hemos estado trabajando en la práctica. Muy bien, entonces antes de comenzar a analizar lo que realizamos en el laboratorio, vamos a revisar rápidamente el fundamento de los inhibidores. Realmente los inhibidores enzimáticos pueden clasificarse en varios tipos. Por ejemplo, según a cómo afectan la actividad enzimática y la unión al sustrato. Básicamente nosotros vamos a revisar 4 tipos principales.
que va a ser el inhibidor competitivo, el no competitivo, el acompetitivo y el mixto. Acá, 4. Bueno, vamos a comenzar con el inhibidor competitivo. Este tipo de inhibidor se une al sitio activo de la enzima compitiendo indirectamente con el sustrato por ese sitio. Entonces tenemos aquí la enzima, tenemos acá el sustrato y tenemos el inhibidor. Básicamente va a estar compitiendo con la enzima por ese mismo sitio de unión. Por lo tanto, podemos tener dos resultados diferentes. Uno, que el inhibidor se unió primero a la enzima y ya la dejó inhibida y ya no va a poder trabajar. O dos, que el sustrato se unió primero a la enzima, que se formó el complejo enzima-sustrato y que entonces va a estar generando los productos. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto significa que el inhibidor y el sustrato no van a poder unirse simultáneamente al sitio activo de la enzima. Sin embargo, el inhibidor no va a estar alterando la estructura de la enzima. El resultado va a ser que la velocidad máxima de la reacción no se va a ver afectada por la concentración pues necesaria para que el sustrato pueda alcanzar la velocidad máxima y esta se va a estar incrementando. Básicamente, si lo vemos de manera gráfica, el inhibidor aumenta la afinidad aparente de la enzima por el sustrato y nos dice que la presencia de un inhibidor competitivo se puede superar aumentando la concentración del sustrato. Pongan atención, por favor. Entonces tenemos acá, en esta primera línea, cómo se encuentra nuestra cinética normal, ya analizada por la ecuación de Line-Weber-Burke. ¿Qué va a pasar? Estoy colocando un inhibidor y vamos a tener este tipo de competencia por el sitio de unión de la enzima. Entonces, si nosotros ponemos cierta cantidad de inhibidor, nos vamos a dar cuenta que la pendiente se va a ir modificando. Realmente, si ustedes son observadores, se dan cuenta que la Vmax no va a cambiar, que es justamente lo que decía. Nosotros podemos ser capaces de alcanzar esa Vmax, pero ¿a costo de qué? Pues a costo de que tenemos que estar aumentando la concentración de sustrato. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de nuestras, bueno, no la mayoría, porque cierta parte de nuestras enzimas van a estarse uniendo al sustrato para generar los productos, pero otra parte se va a estar uniendo al inhibidor para formar este complejo enzima-inhibidor. Sin embargo, si nosotros aumentamos más la concentración de sustrato, estamos aumentando más las posibilidades de que la enzima se ocupe primero con el inhibidor, con el sustrato que con el inhibidor. Por lo tanto, vamos a ser capaces de alcanzar la Vmax, como lo podemos ver acá, independientemente si estamos poniendo más inhibidor, si nosotros estamos aumentando más la concentración de sustrato, la velocidad máxima no va a cambiar y la vamos a poder alcanzar. ¿Qué es lo que sí está cambiando? Nuestra constante de Michaelis o nuestra constante michaeliana. Entonces, como les dije, el inhibidor va a estar aumentando la afinidad aparente de la enzima por el sustrato. Básicamente, la presencia de este inhibidor competitivo se puede superar aumentando la concentración del sustrato, porque ya dijimos entonces que la afinidad que está presentando la enzima va a ser aparentemente mayor. Y eso lo podemos observar acá en la constante de Michaelis. ¿Cómo quedamos o cómo interpretamos a una constante de Michaelis? Pues básicamente como la concentración de sustrato que se necesita consumir para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Si aquí estoy diciendo que estoy aumentando la afinidad por el sustrato, quiere decir entonces que mi constante va a ser mayor. Por supuesto, si yo veo aquí, si aquí tengo menos 3, menos 2 y menos 1, ¿quién va a ser mayor? Pues realmente va a ser menos 1, porque menos 1 va a ser más grande que menos 3, ¿sale? Entonces lo podemos observar acá. Básicamente de esta manera o con este tipo de gráficos es como podemos estar identificando a un inhibidor competitivo. Bien, ahora vamos a revisar qué es lo que sucede cuando utilizamos un inhibidor no competitivo. Básicamente, a diferencia del competitivo, este tipo de inhibidor se va a unir a un sitio diferente en la enzima, que no va a ser el sitio activo. Entonces, la unión del inhibidor no va a depender de si el sustrato ya se encuentra presente o no, ya que al unirse va a cambiar la conformación de la enzima, haciendo que el sitio sea menos efectivo para la catálisis. Y lo podemos observar aquí. A ver, déjenme poner el mouse. Aquí está. Y lo podemos observar de esta manera. Tenemos la enzima, el sustrato y el inhibidor. Si la enzima se une al inhibidor, forma el complejo enzima-inhibidor. Luego, si la enzima se une al sustrato, forma el complejo enzima-sustrato. Entonces, en cualquiera de estos casos, si ya tenemos enzima-sustrato, se puede unir el inhibidor y llegamos al complejo enzima-inhibidor-sustrato. O si primero se unió el inhibidor, como es un sitio distinto, igual se puede unir el sustrato y vamos a llegar otra vez al complejo enzima-inhibidor-sustrato. ¿Sí? Pero recuerden,
Ya que vamos a estar cambiando la conformación de la enzima, vamos a hacer que el sitio sea menos efectivo para la catálisis, lo cual va a significar que la velocidad máxima de la reacción sea reducida. Sin embargo, bueno, la afinidad de la enzima se va a mantener, esto no va a cambiar y lo vamos a ver en este gráfico. ¿Por qué decimos que la afinidad de la enzima no se va a modificar? Porque nuestra Km se va a mantener. Aquí ya dijimos, menos 1 sobre Km, lo vamos a ver representado en este punto de aquí. Y si se dan cuenta, todas las líneas están haciendo una intersección en este punto, porque la afinidad no está cambiando, sigue siendo la misma. No va a depender si está unida o no al sustrato, la enzima va a seguir buscando al sustrato de manera normal con o sin presencia del inhibidor. Esto se mantiene acá. Lo que sí va a cambiar va a ser la Bmax. ¿Cómo lo podemos ver de esta manera? Pues fíjense acá. Aquí tenemos nuestra recta normal sin ningún tipo de inhibidor que tiene esta pendiente. Pero conforme nosotros estamos agregando inhibidor y más inhibidor, nos damos cuenta que la pendiente se va pronunciando más. Entonces, esto quiere decir que la velocidad máxima se está reduciendo. ¿Por qué digo que se está reduciendo? Porque acuérdense que aquí se encuentra graficado 1 menos b. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 1, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3. Si yo divido 1 entre 1, pues me da 1. Si yo divido 1 entre 2, me da 0.5. Si yo divido 1 entre 3, pues me da 0.33, que es más pequeño, pues 0.33. Entonces, entre más grande sea este número, más se está reduciendo la velocidad, tal como lo podemos observar acá. Entonces, básicamente, así es como podemos identificar a un inhibidor no competitivo, porque no está compitiendo como su nombre lo dice por el sitio de acción. Ahora, en el caso C tenemos a lo que es el inhibidor mixto. En ese tipo de inhibidores, este se va a unir tanto a la enzima como al complejo enzima-sustrato, pero va a tener diferentes afinidades por estos dos estados. Por lo tanto, decimos que va a poder actuar como un inhibidor competitivo o como un inhibidor no competitivo, dependiendo de la situación. Por lo tanto, entonces va a afectar tanto a la velocidad máxima como a la Km, pero de una manera más compleja que como lo hacen los competitivos o los no competitivos. Entonces, si nos dimos cuenta cuando veíamos este tipo de efectos, pues los competitivos estaban modificando la Km y los no competitivos estaban modificando la velocidad máxima. Si nosotros trabajamos con uno mixto, pues nos vemos que sí las están modificando, pero no está haciendo una intersección en un punto fijo cuando hace este tipo de modificaciones, sino que está modificando ambas y no lo hace de manera proporcional como lo haría uno a competitivo. Entonces, básicamente tenemos acá nuestra enzima, sustrato y nuestro inhibidor. Entonces, nuestro inhibidor se puede unir tanto a la enzima normal como a la enzima ya unida al sustrato y vamos a llegar a este tipo de complejo, enzima, sustrato, inhibidor, ¿sale? Sin embargo, ya lo dijimos, la forma en que lo está afectando es más compleja y se va a estar modificando tanto la Bmax que tenemos acá como nuestra constante micaliana, como nuestra Km. Entonces, de esta manera es como podemos identificar a un inhibidor mixto, ya que no vamos a tener ninguna intersección donde confluyan todos los puntos, sino que vamos a obtener cosas como estas, bastante interesantes, por decirlo así, para analizar. Y ya para terminar con esta parte, vamos a revisar cuál es el comportamiento de un inhibidor A competitivo. Básicamente, este se va a unir solo al complejo enzima-sustrato, únicamente. Entonces, tiene que haberse unido sí o sí la enzima con el sustrato para que se pueda unir. Si no se ha unido, no se va a poder, si no se ha unido la enzima al sustrato, no se va a poder unir el inhibidor a la enzima solita. ¿Qué significa esto? Pues que la unión del inhibidor va a depender de si el sustrato ya se encuentra unido o no a la enzima. Entonces, al unirse el inhibidor, este va a impedir la formación del producto y va a estabilizar de cierta manera, por así decirlo, el complejo enzima inhibidor sustrato. Entonces, otra vez, no se puede unir el inhibidor solito a la enzima, tiene que haberse unido sí o sí la enzima con el sustrato y una vez que se haya unido, pues va a tener cierta estabilidad y pues no va a poder llevar a cabo su acción. ¿Cuál va a ser la única forma en que nosotros obtengamos algún tipo de producto? En que la enzima que no se ha unido a un sustrato, cuando lo haga, se una de manera muy rápida y pueda llevar a cabo su reacción antes de que el inhibidor la haya alcanzado. En consecuencia, la velocidad máxima
de la reacción se va a reducir y la Km va a disminuir. Y esto se debe a que el inhibidor A competitivo aumenta la afinidad aparente de la enzima por el sustrato, tal como lo podemos observar en esta representación gráfica. Si se dan cuenta acá, aquí tenemos otra vez a una, puedes decir así, una cinética simétrica sin el inhibidor, y vemos acá cómo le están colocando una mayor concentración de inhibidor A competitivo y una mayor concentración de inhibidor A competitivo. Y nos damos cuenta que se está modificando tanto la Vmax como la Km, pero una particularidad es que se están modificando de manera proporcional. Si se dan cuenta, la Km está disminuyendo de manera proporcional y lo mismo lo hace la Km, estamos pasando de acá para acá, ¿sí? Entonces esta sería la característica, que se van a modificar ambas, pero lo van a hacer de manera proporcional. Entonces, si ustedes quieren profundizar un poquito más, aquí les he presentado de manera muy general cuáles son las características y cómo es que se llevan a cabo este tipo de los principales inhibidores con los que estuvimos trabajando. Pero si ustedes quieren profundizar un poquito más, insisto, el Lehninger está súper completo, ya lo pueden ver con muchísimo más detalle. Ahora vamos a revisar cómo preparamos nuestros tubos para poder analizar el efecto del inhibidor. Recuerden que estuvimos trabajando en la práctica con la anilina. Si ustedes se dan cuenta, tenemos nuestros tubos testigos, el primer tubo, y luego tenemos del 1 al 5, que van a tener diferentes condiciones. Pues en este caso, de la concentración de nuestro sustrato, que fue la sacarosa. Luego tenemos nuestro regulador de acetatos. Fíjense que el procedimiento va a ser exactamente el mismo que llevamos a cabo en la práctica anterior, con la particularidad que nuestro regulador de acetatos contiene nuestro inhibidor, contiene anilina. Bueno, entonces, digamos que sería el único cambio. A continuación tenemos el agua, tenemos el mismo proceso, la preincubación, la adición de la enzima. Recuerden que esta de la invertida es un error de imprenta y que es μ, microgramos sobre mililitro. Recuerden que en el tubo testigo primero se colocó el DNS, posteriormente la enzima, y que en los demás tubitos primero se colocó la enzima, luego se dejó que se llevara a cabo la reacción para poder hidrolizar a la sacarosa, y finalmente se inactivó agregando el DNS solamente a los tubos del 1 al 5 porque el tubo testigo pues ya la tenía. Y a continuación llevamos a cabo el desarrollo del color. Colocamos esto en baño María para que la glucosa ya hidrolizada, bueno, para que la sacarosa ya hidrolizada en forma de glucosa y fructosa, en este caso la glucosa, comenzara a reducir a nuestro DNS y lo convirtiera de un color blanco, de un color amarillo a un color rojizo. Lo enfriamos en baño María, fuimos a leer en el espectro y si fue necesario diluimos con 2 mililitros de agua destilada. Si no fue necesario, pues no lo hicimos. Entonces, pues ya nada más teníamos que obtener nuestras lecturas de absorbancia. Acá les muestro solamente la parte de la tabla que nos interesa para los resultados y hacemos exactamente lo mismo que hemos estado realizando. Primero leemos en el espectro. Obviamente el testigo es nuestro blanco, es para ajustar a 0. Y a continuación tenemos las lecturas de nuestros tubos del 1 al 5. A continuación, pues hay que calcular los azúcares reductores expresados en micromoles sobre litro. Ya lo sabemos hacer. Hacemos uso de la ecuación de la recta que obtuvimos de nuestra curva de calibración de la práctica número 2 y hacemos los cálculos que ya conocemos. Tenemos tanto el intercepto en Y, tenemos nuestra pendiente y ya conocemos a Y, que va a ser nuestra absorbancia. Únicamente hacemos la sustitución en nuestra ecuación, obtenemos nuestro resultado y ya tenemos acá nuestro resultado para el tubito 2. A continuación hacemos lo mismo para los demás tubos. Luego que nos pide la velocidad expresada en unidades de invertasa, también ya lo sabemos hacer con los ojos cerrados. La actividad es igual a la velocidad de la reacción. Tenemos que la velocidad va a ser igual a micromoles del azúcar reductor sobre mililitro entre los minutos. Entonces básicamente tenemos primero que calcular la cantidad de nuestros micromoles que se formaron o que se produjeron durante esos 5 minutos en esos 2.5 mililitros, si es que no diluimos, que tenemos en cada uno de nuestros tubitos. Entonces sencillamente hay que multiplicar esta cantidad por 2.5. Lo hacemos, ya tenemos nuestras micromoles totales y luego para obtener la velocidad pues es el cociente que ya conocemos y obtenemos nuestra velocidad. Velocidad es igual a 0.3669 unidades de invertasa. Les digo, con que pongan 3 dígitos, con eso es más que suficiente. Y pues ya solamente lo que faltaría por calcular es la concentración del sustrato que nosotros colocamos. Acuérdense la sacarosa, la sucrosa, como le quieran llamar.
Pues ya conocemos perfectamente la fórmula, molaridad es igual al número de moles sobre litro, sabemos la concentración de la sacarosa, sabemos cuánto tenemos en un litro, sabemos cuánto agregamos a cada tubo, este sería pues el volumen que tenemos aquí, que agregamos para preparar el tubo número 2, pues obtenemos cuántas moles nos llevamos en esos 0.15 mililitros, y esta cantidad que tenemos acá, pues tenemos que ajustarla. ¿Por qué? Porque tomamos esta cantidad, pero la llevamos a 2.5 mililitros. Entonces la concentración final en cada uno, bueno, en nuestro tubo número 2 de sacarosa, pues fue de 0.00012 moles sobre litro. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Multiplicar por 1000, ya en otros videos explicamos por qué, para obtener la concentración real de esa solución, ya que si dividimos esto entre 1000, técnicamente estaríamos hablando de otra solución, pero no, nos está diciendo que este resultado lo expresemos en moles sobre litro. Hacemos nuestra multiplicación y ya tenemos que nuestra concentración de sustrato para el tubo 2 fue de 0.012 moles, o molar, como lo quieran llamar. Hacemos los cálculos para el resto de nuestros tubos y ya tenemos todos nuestros resultados. Entonces, si se dan cuenta, la práctica es bastante sencilla. Lo importante acá, pues va a ser que ustedes recuerden cómo aplicar bien los conceptos con los que hemos estado trabajando. En lo que respecta al cuestionario, pues si se dan cuenta, las preguntas están bastante sencillas. Primero, explicar qué tipo de inhibidor es la anilina, pues ahí la pueden googlear o en cualquier libro de bioquímica lo pueden ver, no tiene mayor complejidad. 2. Buscar 3 ejemplos de inhibidores irreversibles e indicar a qué enzimas se unen y en qué ruta metabólica participan, algo muy concreto, tampoco se explayen tanto. 3. ¿Por qué es importante analizar a los inhibidores enzimáticos? Aquí necesitamos que nos hablen de la aplicación o de la importancia biomédica, va a depender de qué les interesa más a ustedes. Y 4. Integrar la composición química de la subtilicina, explicar para qué se usa y cómo se puede inhibir su actividad. Esto ya va un poquito más enfocado. Estas son las preguntas básicas, tal vez su profesor les haya indicado que investigaran alguna otra cosa, entonces esto solo lo base, pero acuérdense siempre hagan caso a lo que les está comentando su profesor. Y finalmente, pues en el informe, lo mismo que hemos estado diciendo, introducción, objetivo, resultados, cálculos, gráficas de velocidad, discusión, conclusiones y bibliografía. Y pues si hubieron preguntas extras, pues preguntas extras, si no, pues ya con eso estará bien. Entonces, prácticamente con esta sesión estaremos terminando la parte de cinética enzimática y me parece que lo que viene a continuación van a ser carbohidratos y reacciones de óxido de reducción, creo. Bueno, pero pues ya lo veremos en su momento. Saludos.